ChatGPT. ¿De quién depende la Confederación Hidrográfica del Júcar? La Confederación Hidrográfica del Júcar es un organismo autónomo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, específicamente a través de la Dirección General del Agua. Su misión principal es la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del río Júcar, que incluye la planificación, el control del uso del agua, la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos relacionados con el agua como inundaciones. La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene competencias en una amplia zona geográfica que abarca parte de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Aragón. Ahí lo dejo. El PSOE esconde a Teresa Rivera ante las 2 fatídicas horas de silencio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el caudal del Barranco del Pollo. La ministra Teresa Rivera, de Transición Ecológica y la máxima responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, encargada a su vez de la vigilancia de los ríos que rodean Valencia y de advertir a la Generalitat y al Gobierno del desbordamiento de la cuenca que une a los ríos Turia y Magro, especialmente en el Barranco del Pollo. Una semana ha pasado de la tragedia, la ministra aún no ha dado ninguna explicación pública, mientras que la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar han salido al paso. Mientras el Ejecutivo y cientos de cuentas alaban su propia gestión en las redes sociales, el PSOE trata de poner un muro de contención para evitar que las críticas se centren en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha salido a tratar de dar una versión, con 2 errores garrafales. El primero de ellos es la propia fecha de la peor dana del siglo de España, que fue el 29 de octubre y no el 29 de noviembre, como afirma en la nota. El segundo, y aún más grave, es que ha facilitado un gráfico donde se advierte del caudal del Barranco del Pollo alcanzó los 200 metros cúbicos por segundo, cuando el dato es 10 veces superior, llegando a superar los 2.000 metros cúbicos por segundo. La diferencia es abismal. Estos 200 o 2.000 metros cúbicos fueron motivo suficiente para avisar a la Protección Civil, cuya recepción se canaliza a través de la competencia que tiene el Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, quien deriva después la información al Gobierno autonómico. En esta ocasión a la Generalitat de Valencia, dirigida por Carlos Mazón. La Confederación Hidrográfica del Júcar, como tampoco la Agencia Estatal de Meteorología, no ofrece estos avisos a la población a través del móvil, sino que lo publican o comunican a través de sus páginas web y redes sociales. El problema es que no toda la población está pendiente de estas informaciones, especialmente mayores y niños. Es decir, no llega a todo el mundo por igual, ni tampoco al mismo tiempo. Las alarmas se centran en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente de Marlaska. Cabe destacar que el aviso dado a la Generalitat se realizó a través de correo electrónico poco después de que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar asegurase ante el CECOPI, Centro de Coordinación de Emergencias, convocado ante las intensas lluvias de la Dana, que no había riesgo alguno. Hubo 3 avisos que se anularon. 3 avisos que se anularon después y entre las 4:13 y las 6:43 horas del fatídico 29 de octubre, no hubo ninguna alerta desde este organismo, según la Generalitat, a pesar del aumento brusco del caudal del Barranco del Pollo. A las 6:43 horas, el CECOPI se mantiene reunido con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien no realiza advertencias sobre las consecuencias especialmente peligrosas desde las 5, de las que habla la Confederación Hidrográfica del Júcar en su comunicado. Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene entre sus competencias la comunicación de los avisos hidrológicos ante posibles avenidas a los organismos de protección civil de manera habitual. Es decir, pudieron avisar directamente a Protección Civil, a Interior y a todo el mundo, tal y como establece el propio plan elaborado por el Ministerio de Teresa Rivera. Según los propios datos facilitados por la CHJ, el Centro de Emergencias de Valencia emitió la primera alerta hidrológica a las 12:30 del mediodía, para comunicar a la ciudadanía del peligro que suponía permanecer
cerca de cauces y barrancos por la crecida. Hubo una nueva más, pero se anuló después y no fue hasta las 4:15 de la tarde cuando en el correo que enviaron se señaló que el caudal del barranco de Pollo retrocedió a solo 28 metros cúbicos por segundo. A las 5 horas no se advirtió de ningún riesgo en la reunión del CECOPI, motivo por el que Mazón, confiado en la fiabilidad de esa información, afirmó que el peligro había pasado y que la Dana se dirigía a Cuenca. Eran las 6 de la tarde. La Confederación Hidrográfica del Júcar afirma que las consecuencias eran especialmente peligrosas desde las 5 horas. No fue hasta las 7 menos cuarto horas cuando se avisó que el caudal llegó a los 1.686 metros cúbicos por segundo, es decir, casi 3 veces mayor de lo que lleva el río Ebro y más del doble que el Tajo. La Confederación Hidrográfica no ofrece esos datos una semana después en la Rambla del Pollo. Las cifras, además, subieron y alcanzaron máximos no registrados en las zonas porque la tendencia de la crecida iba en aumento y de forma rápida, tal y como puede comprobarse en los innumerables vídeos subidos en las redes sociales. Ante el comienzo de la riada, en Chiva el agua lo inundó todo en apenas media hora, mientras que en Paiporta tardó solo 24 minutos en llevar el agua hasta alcanzar cerca de los 2 metros en las zonas colindantes al barranco. Para medir la dimensión de la tragedia en Valencia, este medio ofrece las lecturas de 2 de las ramblas y barrancos con mayor aumento del caudal, el del Turia y la Rambla Castellana, cuyo desbordamiento ha arrasado Pedralba. En Vilamarchán, las cifras muestran un caudal de riesgo extremo a las 2 del 30 de octubre, cuando llegó al máximo de los 1.700 metros cúbicos por segundo. A las 7 horas, el caudal se disparó en 21 veces, desde los 84,97 a los 579 metros cúbicos por segundo. Una hora después, la lectura era más del doble, hasta los 1.300 metros cúbicos por segundo. Ni la ministra Teresa Ribera, llamada a ser comisaria europea, ni la Confederación Hidrográfica han ofrecido rueda de prensa con preguntas y se remiten a comunicados. La Generalitat afirma que Emergencias no recibió ningún correo electrónico, como tampoco ninguna llamada ni comunicación que diera voz de alarma ante el aumento brusco del caudal del Barranco del Pollo, ni a las 5 ni a las 5:30 de la tarde. De hecho, las cifras ofrecidas por la Confederación Hidrográfica muestran que el caudal del Barranco del Pollo se multiplicó en 7 veces entre las 4 y las 5 horas, pasando de los 44 metros cúbicos a los 325 metros cúbicos en apenas una hora. Una hora más tarde, ese mismo cauce registró 1.700 metros cúbicos por segundo y pasó a subir de 1.900 metros cúbicos a 1.900 metros cúbicos por segundo a las 7 y 8 horas. A las 9 horas, la Confederación Hidrográfica no ofrece dato alguno y no es hasta las 10 horas cuando el caudal queda prácticamente sin agua, a solo 4,98 metros cúbicos por segundo, para dispararse a los 49 metros a las 23 horas. La crecida fue de nuevo en aumento, hasta alcanzar los 177 metros cúbicos por segundo a las 12. La segunda crecida se registró a partir de la 1 con 445 metros cúbicos. Los registros de las horas siguientes marcaron los 1.113 y 1.103 metros cúbicos por segundo, por encima aún de los niveles del Ebro y del Tajo. Un hecho parecido sucedió con la Rambla Castellana a su paso por Pedralba, devastado por la inundación. El aforo de este barranco se multiplicó por 5 en menos de una hora, entre las 7 y las 8, para alcanzar los 228 metros cúbicos. Este barranco registró lecturas de 0 el día anterior a la llegada de la Dana. La propia Confederación Hidrográfica admite que no envió alerta alguna entre las 4 y las 18:43 horas, a pesar de que el caudal se había multiplicado por 7. De hecho, en el mail de las 4:13 se advierte de la bajada del caudal, pero lo peor estaba por llegar y no fue hasta las 16:43 cuando se advierte de la hecatombe que ha barrido toda la parte sur
del Turia hasta el río Magro, la alerta a la ciudadanía llegó a las 8:10 es decir, 1 hora y media después del último aviso de la Confederación Hidrográfica, cuando los pueblos ya estaban anegados y cogió a muchas personas en la calle trabajando o volviendo del centro laboral. Por estas razones, la Confederación Hidrográfica del Júcar aún no ha explicado por qué tardó 2 horas y media en comunicar por correo o por teléfono la súbita crecida del Barranco del Pollo. El gobierno tampoco ha pedido explicaciones públicamente a este organismo que depende de quien fuera su candidata estrella en las elecciones europeas del pasado mes de junio, Teresa Rivera, mientras centra toda la atención en obtener un rédito político que ha sido duramente criticado incluso por Podemos, su socio de gestión en la pandemia de 2020.